Hola, hola, es un gusto saludarles y darles la bienvenida a este segundo semestre del 2021. Vamos a dar inicio con la primer guía de este segundo semestre. Bueno, deseándoles muchos éxitos y que le pongan muchas ganas, ¿verdad?, a este nuevo periodo. Entonces iniciamos con esta guía que les voy a enviar. Viene para 3 semanas. En este video vamos a ver solo la primera semana para que sean videos chiquititos. Aquí están las fechas, ¿verdad?, el valor de la guía y las instrucciones. Iniciamos ya en este periodo con geometría. En el anterior estuvimos viendo números racionales, que eran las fracciones y todo eso, ¿verdad? Números con decimales, sus operaciones. Y aquí ya vamos a iniciar con geometría. La geometría, ¿verdad?, es el estudio de las figuras, por así decirlo, ¿verdad? Vamos a ver en este caso algunos temas. En realidad va a ser poquito lo que vamos a ver. Entonces empezamos con homotecias, ¿verdad? La palabra es un poquito rara. Cuando la escuchan siempre se quedan como confundidos porque ¿qué es una homotecia, verdad? Una homotecia, por así decirlo, es lo que se forma, por ejemplo, ustedes no sé si han puesto atención a la sombra que hace el cuerpo de uno, ¿verdad?, en el piso o en la pared. Eso se puede considerar como una homotecia, que es una figura que se hace más pequeña, más grande, se puede invertir, pero siempre manteniendo la misma forma. ¿Ok? Lo que va a cambiar es de tamaño, o puede ser el mismo tamaño, o como les digo, se puede ver al revés, pero siempre va a mantener la misma forma. Eso es una homotecia. Y al mantener la misma forma, va a mantener los lados, por así decirlo, o como se llaman más bien, elementos homólogos. ¿Qué quieren decir esos elementos homólogos que viene aquí, verdad? Son esos lados que se reflejan, por así decirlo. No es una reflexión, que quede claro, porque una reflexión es otro tipo de concepto geométrico. Por ejemplo, cuando ustedes agarran una luz y hacen el cocodrilo en la pared con la mano, no sé si han hecho eso alguna vez, eso es una homotecia, y la parte de arriba del cocodrilo va a ser homóloga con la mano que va a estar arriba, por así decirlo, ¿verdad? Entonces veamos este ejemplo que traemos acá, ¿verdad? Se hace una homotecia directa. Ahorita vamos a ver aquí todo lo que son conceptos. Aquí vamos a ver un poquito de todos. La homotecia se hace desde el punto O y se le va a hacer una homotecia a la figura QRSP, y la figura, la imagen, ¿verdad? Esto se llama preimagen y la imagen va a ser QRSP, y esta comita que trae arriba se llama prima. Digamos, esta es Q y esta es Q prima, R y R prima, ¿verdad? Entonces, cuando yo hablo de puntos homólogos, voy a hablar del mismo punto. Por ejemplo, el punto homólogo de Q va a ser Q prima. No necesariamente tienen el mismo nombre, ¿verdad? En las figuras vienen así, pero por ejemplo, yo aquí no se los puse igual. ¿Por qué? Porque no siempre viene igual. Entonces, lo que hay que saber es que este punto va a ser homólogo con este mismo, ¿verdad? R con R prima. Pero si esto aquí, por ejemplo, en vez de R prima trae una B, va a ser R con B. Lo que hay que saber es cuál es el punto homólogo. Cuando hablamos de ángulos, bueno, ustedes saben que un angulito tiene esta forma de acá, ¿verdad? Por ejemplo, el ángulo P sería este de acá, sería este angulito, esto que se forma acá. Entonces, perdón, este de abajo. Entonces, el ángulo homólogo de P va a ser P', ¿verdad? Igual pasa con los segmentos. Un segmento es como un lado de la figura. Entonces, el segmento homólogo de este va a ser este de acá, ¿verdad? En realidad la homotecia es muy sencilla. Aquí, que es tal vez lo más complejo, o lo que más van a tener que resolver, es cuando tenemos que sacar la razón de una homotecia. ¿Y qué es la razón de una homotecia? Es, por así decirlo, por ejemplo, veamos este ejemplo de acá. Tenemos la figura original, la imagen que se forma con la homotecia, ¿verdad? Desde el punto O, y nosotros ocupamos saber la razón. La razón es, vemos que ella se hace más grande. Entonces, ¿cuánto se hace más grande que la figura original? ¿Cómo sabemos eso?
siempre va a ser dividiendo el lado de la figura de la imagen, ¿verdad? Sobre o dividido entre el lado homólogo de la figura original. ¿Qué quiere decir? Que para yo saber la razón de una homotesia, si yo tengo este lado y este, voy a dividir el lado de la homotesia de la imagen entre el lado de la figura original. El mismo lado, ¿verdad? No es que si tengo este lo voy a dividir entre este, que es otro lado que nada que ver. Entonces, al yo hacer esta división, 4 dividido entre 2 me da 2. ¿Qué quiere decir? Que esta homotesia se duplica. Vamos a ver más conceptos por acá, porque nos queda un poquito, es como conocer un poquito las homotesias, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos dos tipos de homotesia, la homotesia directa y la homotesia inversa. La homotesia directa es cuando esa imagen se va a hacer más grande o más pequeña. Esa homotesia siempre va a ser la razón. Perdón que aquí no dije que esto que nosotros sacamos es la razón, yo creo que sí lo dije, pero lo repito, ¿verdad? La razón, como les digo, que es lo que me indica qué tan grande o qué tan pequeño se hace. Por ejemplo, en esta me dice que cada lado crece el doble, ¿verdad? Entonces, cuando la razón es de entre 0 y 1, la homotesia se va a hacer más pequeña. Proporcionalmente, ¿qué quiere decir? Que todos los lados se van a hacer de la misma forma más pequeños, ¿verdad? Cuando la razón es igual a 1, la homotesia conserva su tamaño, o sea que esa figura no va a crecer, ni se va a hacer más pequeña. Y cuando la razón de la homotesia es mayor a 1, esa homotesia se va a hacer más grande. Esto es importante, estos conceptos se los pongo aquí porque es importante conocerlos. Ahora tenemos la homotesia inversa, que como lo ven es cuando ella se da la vuelta, ¿verdad? Se invierte y queda al revés. Cuando esa homotesia, veamos aquí los 3 ejemplos, ¿verdad? Esta se invierte y se hace más pequeña. Eso pasa cuando la razón es entre menos 1 y 0. O sea que la razón de esta homotesia va a ser menos 0, algo, o casi siempre lo vamos a ver como una fracción, menos 1 sobre 2, que es menos 1 medio, o algo. Ese es el tipo de razón que vamos a ver cuando ella se da la vuelta y se hace más pequeña. Luego tenemos cuando se invierte, se da la vuelta pero queda al mismo tamaño, que es, en ese caso la razón va a ser igual a menos 1. Y cuando se invierte pero crece de tamaño, en ese caso la razón va a ser mayor a menos 1, o sea menor a menos 1, porque recuerden que los números negativos es el contrario. O sea, menos 2, menos 3, menos 4, entonces esa homotesia se va a invertir y se va a hacer más grande. Esto más que todo es como conceptos y ya venimos a la práctica. La práctica está demasiado fácil, les puse un poquito porque en vez de la homotesia suele ser un poquito difícil de entender, pero esta está muy fácil. Nada más me piden directa o inversa, que a simple vista se ve cuál es. El punto homólogo de A, ¿cuál sería en ese caso? O veamos el de C, ¿verdad? ¿Cuál es el punto homólogo? Vean, hasta la rayita los lleva al punto homólogo de cada uno. Me piden los lados homólogos, por ejemplo, de A y B, que claramente, ¿verdad? Ya sabemos cuál es. Y luego la razón de la homotesia, que recuerden que para la razón de la homotesia lo que hago es dividir. Esta es la figura original y esta es la imagen. Entonces, ¿qué voy a dividir? Este lado. ¿Y cómo sabemos cuánto mide? Nosotros contamos los cuadritos 1, 2 y 3. Este mide 3 y lo vamos a dividir entre el lado igual o el lado proporcional, ¿verdad? De la figura, que sería este, que solo mide 1. Entonces ahí ponemos la razón de la homotesia y eso es todo lo que hay que hacer en la semana 1. Realmente es muy poquito, pero lo importante aquí es que repasen estos conceptos que son importantes. Las guías son pequeñitas porque recuerden que los que van a clases las hacemos en clase, entonces es para que nos dé el suficiente tiempo y ahí repasamos un poquito más también. En el próximo video ya les voy a hacer las siguientes 2 semanas, una por video para que los videos sean cortitos. Entonces espero que les haya quedado claro lo de las homotesias. Cualquier duda o consulta, recuerden que me pueden escribir al WhatsApp y yo les ayudo en todo lo que pueda. Muchos éxitos.